Anicus Trugeminus. En tu mano está seguir vivo. Pues se ha comido una Luisa. Oye, no chupes cámara, que se me ve a mí. ¿Te llevas piedras, todo. Albacete? Sí. ¡Se me ha ido! Porque estamos en el ojo del huracán. Me cago en la leche, que me ha saltado al ojo. Si queréis podéis contratarme. Dios mío, estoy ya esquizofrénica perdida. Ya tienes clava otra vez. ¡Huevitos! ¿Por qué? ¡Ana! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Este va a ser un vídeo rarito porque me voy a ver a mi familia y os dejo solos con la Conmigo. bruta. La bruta. O sea, hemos pasado de Brutus a bruta ya, literal. No sabemos qué puede ocurrir en este vídeo. Esta mañana he tenido una conversación muy seria con Antonio y le he dicho, mira, gallo Antonio, yo me marcho. En tu mano está seguir vivo. Al No te le puchero. comas. No te le comas. Mientras no me ataque, va bien. Me lo van a chivar. Esta semanita voy a estar yo solita. A ver cuánto consigo avanzar, porque aunque puede parecer que lo hago todo yo, sin Ana falta mucho, falta mucho. Voy a tener que tirar con todo y a ver lo que puedo hacer. A ver y qué también ocurre. mi espaldita, a ver qué tal va. Sí, que Voy bastante estás- bien, ¿eh? Mira, aquí estoy acarreando con la maleta de Ana. Au. ¿Qué Ala. has metido piedras? Bueno, ¿Te llevas de piedras, todo. Albacete? Sí, de río. Ah, no, que río tenemos allí. A ver qué Le vais a ocurre echar de menos, lo en este sabemos. vídeo. Sí, por eso le he dicho, déjame hablar a mí en la introducción, porque si no, pues va a quedar busoso el vídeo entero. No es broma. ¿Me estás llamando Sosa? No, para nada. Vamos Que a os lo tomar. paséis muy bien, Y tú también. que me lo pase yo muy bien, y yo por lo menos os veo la semana que viene aquí, en Éramos una vez. Y ahora os dejo con la Plutus. Ya me he ido. Señores, ya estoy aquí en casita. Voy a ponerme lo primero a cambiar la rueda del carretillo. Fijaros, he comprado una ruedecita. Hola Antonio, buenos días. He comprado esta ruedecita y se la voy a poner al carretillo, eso es lo primero. Y lo siguiente, me gustaría... Bueno, tengo que volver a poner el tubo este para arriba. ¡Guau, qué chulo está quedando! Quisiera llenar un poquitito más aquí, porque en cuanto subes una línea aquí, interesa esas piedras ir colocándolas detrás, para que las siguientes tengan mejor apoyo y mayor firmeza. ¡Huevitos! Me voy a poner ya a mover piedras. Voy a ir con cuidado porque tengo la espalda un poco pocha. Me he pillado también unos guantes y los he cogido un poco de calidad. El problema principal que tengo yo con los guantes es que no se me ajustan bien a los dedos y luego pues no tengo esa sensibilidad que me da mis manos y no quiero usarlos. Pero bueno, en este caso para las piedras pues he pillado unos guantes así un poco buenos para no hacerme daño a las manos, que me las estoy destrozando. Nada, sin más preámbulos, a mover piedritas. Voy a hacer es coger todo piedras de este tamaño, así medianitas, y pequeñitas luego en los cubos, y esas son más fáciles de mover, me pesan menos y luego me es más fácil allí cuando esté colocando la pared ir colocando esas piedritas mediano pequeñas en la parte trasera de lo que viene siendo la parte enlucida. Voy para allá. Una de las cosas más bonitas que tenemos aquí es la diferencia de colores del entorno dependiendo de la época del año. Fijaros esos colores que hay.
Esta parte ha quedado bastante libre de piedras, puede que quede alguna, he dejado estas para que el agua las limpie. Y bueno, alguna más habrá quedado por ahí, pero ya no vamos a coger más, he cogido ya todo lo pequeño, o casi todo lo pequeño. El resto será pegarle una pasadita con el pico, quitar un poco superficialmente todas esas piedritas que han quedado y sobra. Y ahora voy a seguir cogiendo grandes de allá. Tengo ya bastante piedra. ¿Con qué me voy a poner ahora? A seguir con el muro. No tengo mucha piedra buena, la verdad. He estado revisando y aunque tienen igual una cara plana, no están muy cuadradas. Cuesta bastante emparejarlas. Las que son buenas son las que pesan mogollón. Y bueno, pues como que no voy a levantar cosas que pesan mogollón. Voy a andar cogiendo pues piedras pues de este tipo. Pues piedras de este estilo. Quiero andar colocando. Y lo más antes, mira, esta va a ir perfecta aquí. Este va a ser su sitio. Hay veces que ni buscándolas y otras se colocan ellas solas. Voy a hacer la masa y me pongo. Dios mío, se acaba de ir Ana y ya la echo de menos, por favor. Me he pasado 3 veces con el agua. Ella es la experta masera. Primero me he pasado con el agua, luego me he pasado con el cemento, luego me he pasado otra vez con el agua y así. Esta es la tercera vez que le añado cemento. A ver si es la definitiva. Aceptable, pero le falta el toque de la masera. No está igual. Esto es como las croquetas de la abuela, pues lo mismo. No está igual. ¡Ana! No soy solo yo. Mi Ana hace, vamos, todo lo que hace. Voy a dejarlo posar un poco. Me ha quedado bastante masa. No quiero seguir con la pared porque lo que tengo está demasiado fresco y si pongo encima es posible que se me mueva. Aparte, pues me he bloqueado un poquitito, no encuentro piedras chachis. Mirad cómo está quedando muy chulo. Aquella ahí arriba no está colocada, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a gastar la masa en esta parte de aquí. Voy a quitar todas estas piedras, el cubo y voy a echar la masa en esta zona de aquí. Como ya hoy no me voy a poner, así le dejo y le doy tiempo para que se seque y la próxima vez que me ponga ya tendremos este escalón echado y seco. Me quedo conforme, seguro que viene Jin después y hace ti, 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 y deja sus huellitas. Está empezando a soplar muchísimo y es momento de refugiarse y mañana más y mejor. ¡Hasta mañana! Buenos días, soñadores. Estamos en medio del ojo del huracán, fijaros. Viene súper malo, viene como 4 o 5 días de frío, lluvia, aire. Así que voy a aprovechar hoy para hacer todo lo que pueda hacer. Lo que me dé tiempo, claro, estando sola también siempre se hace menos. Y este vídeo pues posiblemente sea algo más cortito. Voy a empezar por rellenar, ya que, como os contaba el otro día, cuando voy haciendo la pared, interesa luego ir arrimando piedras a la pared construida para que quede bien rellenado y colocar más fácilmente las siguientes. Esto súper bien. La verdad que también va a venir muy bien el hecho de tenerlo
he echado porque va a hacer que podamos apoyar cosas encima de él. No es definitivo, ¿eh? O sea, esta parte algo pondremos de enlucimiento, seguramente alguna, no sé, alguna losa de piedra o alguna cosa de enlucido para que quede más bonito. Pero de momento pues está bien. Y otra cosa que hay que hacer es echar suelo aquí. Primero rellenar y luego muro. Me voy a hacer una experta. Si queréis podéis contratarme. Esta es la felicidad perruna. La acabo de cepillar y mirar, parece que está hasta guapo. Saluda a los soñadores, Pepe. Me van a llevar en una cesta. Soy un perro feliz. ¡Ay! Sí. ¡Ay, cosita linda! ¿Por qué? Están poniéndolos por ahí arriba y claro, se caen. ¡Qué desperdicio, por Dios! ¡Brujas! He quitado algunas piedras que había aquí sobresalientes y que estaban bastante mal. Y mirad, casi que lo he dejado peor. Unos poquetes han salido. Han salido un par de piedras buenas de pared. Las voy a dejar aquí porque, oye, no vas a desvestir un santo para vestir al otro. Como algún día habrá que hacer este muro, pues no vamos a quitar las piedras buenas. Sí que he quitado algunas estorbosas que había por aquí, sobresalientes. Y algún carretillao que tengamos de tierra, pues lo utilizaremos para rellenar esos huecos. Me cuesta mogollón acostumbrarme a esto. La verdad que el hecho de no sentir lo que toco, o casi no sentir, hace que como que se me escapa de las manos. Supongo que tendré que acostumbrarme, porque hay ciertas cosas que te machacan los dedos y una de ellas son las piedras. Voy a comer y así también voy graduando un poco el esfuerzo del cuerpo y después a la tarde me pongo a subir la pared. Bien, soñadores. Voy a empezar con lo de siempre. Como se empiezan aquí los trabajos en esta casa, con una masa. No la voy a hacer muy grande porque luego me sobra cemento y no sé qué hacer con él. Esta es la arena un poco estructural, que tiene bastante así como piedrilla. Y luego estoy mezclando con esta otra, que es la de Arija, que es una arena muy fina, muy de playa, que se la utilizan las gatas para cagar, mezclada con esto que nos dieron, que está un poco duro. Para gastarlo, porque tenemos muchos sacos aquí. En algún momento va a tocar hacer limpieza y recogida. Ya sabéis que queremos mover el gallinero. Hay que quitar todas estas piedras de aquí. Manantial, tubo de drenaje, todo eso hay que picar por aquí. Hay que hacer una zanja y todo esto lo tenemos en medio. Por lo tanto, nos va a tocar mover todas estas piedras, quitar los tablones que tenemos aquí, que utilizamos para el encofrado. Algunas chirindangas tenemos por ahí también. Y queremos ir despejando toda esta zona. Y una de las cosas que también nos va a sobrar es toda esa arena. A ver si consiguiéramos gastar esta saca más la de la grava que tenemos aquí y ya solamente se nos quedarán 3 sacas. Esta otra arena es la amarilla, es la de rejunteo. Esta la verdad que nos gusta mucho para rejuntear y también no queda mucho. Y luego se nos quedaría esta que está sin tocar. Pero ya solamente con quitarnos esta y esta hacemos bastante hueco. Y luego toda esta chirindanga ya tendríamos toda esta zona libre pues para poder hacer algún suelito o algo decente, que podamos estar un poco más cómodos aquí dentro de la casa. Que desde que empezamos a sacar piedras de dentro tenemos un tinglado aquí que parece, bueno, es normal, es una obra, ¿no? Pero vamos, que ya tenemos ganas de emparejar y tener esto un poco más decente. Y bueno, pues para empezar vamos a ir bajando un poco. A ver si el aire nos permite trabajar, porque, joder, cuando le da por soplar, esto es impresionante. Bueno. Me ha costado mucho colocar la cámara, pero tengo que quitarla porque ya sé por qué tenemos huevos aquí abajo.
estoy viendo desde aquí. Ahora voy a seguir. ¡Malas! ¿Qué os parece el color que va cogiendo? Aún queda por subir, bastante. He avanzado un poquitito. Voy a dejar ahora que seque un poco, mientras cambio la batería de la cámara, cojo un poco de aire y así también de paso se seca. Y al secarse me permite con más facilidad seguir, porque es muy fácil, pues ya veis esto, no lo voy a tocar. Pero vamos, que no está del todo seco y el hecho de ir colocando piedras encima de ello, lo único que hace es moverlo. Continúo otro poquitito más con esa masa que me queda. Al final he llenado bastante. Lo voy a dejar ya por hoy. Mañana a la mañana creo que va a hacer semi bueno. Me pondré otro ratito más. Quedan unas cuantas cosas como los remates de este muro, lo de la arqueta y luego ya habría que echar grava fina encima de todo y tapar con geotextil. Y después de eso echar un suelo. Pero lo que viene siendo echar una capita de hormigón encima de todo, pues para cerrarlo o para sellarlo. Os dejo con el atardecer, que se está poniendo precioso. Y nos vemos mañana, señores.
Buenos y ventosos días, soñadores. Está empezando a soplar muchísimo. Ahora mismo no está en momento álgido, pero luego vienen 100 y 100 y pico kilómetros por hora. Voy a ponerme el último arreón. ¿Os habéis fijado qué bonito? ¿Qué pasa? Bueno, tengo dudas. Uno de los siguientes puntos que queremos hacer es sacar este tubo hacia allá. Pero estoy pensando que aprovechando esta salida de aguas, en el futuro va a haber que hacer un canalón. Ese canalón, bajar con un tubito por aquí y unirlo a este desagüe para mandarlo por allá. A ver si nos podéis echar una mano, porque no tengo muy claro cómo hacerlo. Obviamente no quiero que el agua del canalón, que es posible que tenga alguna hoja, algún resto de cosas varias, pueda atorar ese tubo. Estoy pensando que lo suyo y lo propio sería hacer una arqueta ahí. Hacer una arqueta que recoja el agua del manantial y que recoja el agua del canalón. Y de esa arqueta sacar pues el conjunto del agua entera. Y luego meterle también el tubo de dren. Entonces, los que sois experimentados, wow. Los que sois más experimentados en esto, que sabemos que nos sigue mucha gente del mundo de la construcción, aconsejarnos aquí abajo o mandarnos algún vídeo por Instagram o lo que sea que pueda aconsejarnos sobre cómo realizar eso, porque también luego los canalones yo no entiendo bastante. Supongo que se colocarán algunas rejillas o algo para que no entre mierda abajo, que al final le interesa que eso esté limpio. Lo que no nos interesa es que ese tubo de ese manantial se atore. Supongo que con una arqueta se solucionaría el problema, pero bueno, dejadnos abajo en los comentarios de qué manera lo haríais vosotros, porque nos vendrá súper bien. Y nada, voy a ponerme un ratito, porque la verdad que luego el viento, si estás mucho tiempo, terminas como un poco majareta. Y tenemos pues 2 horas y algo de viento aceptable. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. Ya he tirado una línea más. Ahora me voy un poco para adentro a descansar un poco porque me estoy volviendo tarumba. Y os voy a enseñar una cosa muy guapa que nos han enviado. Pues aquí está el pedazo de regalo. Mira, esto para encender el fuego va de lujo. La verdad que la caja es muy grande, ¿eh? Para lo que viene dentro, es muy grande. Ahí está. Vamos a abrirlo. Nos ha llegado en el momento perfecto. O sea, fijaros qué casualidades tiene la vida. La vida siempre otorga. ¿Esto para qué será? ¿Para qué será esto? ¡Oh! ¡Me encanta! Aquí tenemos este nuevo bicho. Vamos a ver si no lo quemamos. Yo creo que es bastante bueno. Ahora voy a leerme las instrucciones. ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Ya me he leído las instrucciones, así básicamente: no chupes la batería, no metas el dedo en el disco de corte y cosas como esas. No, a ver, está muy completo, la verdad. Voy a continuar con lo de fuera antes de que diga de soplar más. Un momento que ha parado el aire, un momentito.
Dios mío, estoy ya esquizofrénica perdida. Lo voy a dejar. Me quería poner con lo de la arqueta, pero ya son las 12 y ya se va a poner a soplar 100-120 kilómetros por hora. Ver si estos días hay un lapso de tiempo de bueno, porque claro, cuando para el aire se pone a llover. A ver si hay algún momento que da un respiro y lo puedo terminar esta semana. Si no, soñadores, tendréis que esperar a la que viene. Venga, ya vale por hoy. Buah, esto es una locura, chaval. He cogido los huevos que Rosalía había escondido ahí arriba. No he podido grabarlo porque está bastante mal para subir ahí arriba con la cámara. Pero vamos, la bruja de ella ahí las tiene. Y también me estoy dando cuenta de que hay bastantes zarzas. A ver si terminamos este muro, quitamos todas las piedras que hay por ahí y desbrozo esa zona antes de que se haga eso un zarzal. Muy buenos días, soñadores. Tengo 1 horita y media hasta que empiece a llover. Ha parado el aire y este es el lapso de tiempo que nos deja porque estamos en el ojo del huracán. Tan bonito que está quedando. ¿Qué os parece? Desde esta punta de acá empezar a rematar hasta aquí. Quiero medir a ver la altura que quiero darle a esta parte para que no se nos quede muy bajo. Porque al final vamos a tener que entrar aquí y mirar mi cabeza. Yo mido 1,70. Tendremos que darle una altura considerable. Yo creo que todavía habría que subirle igual 20 o 30 centímetros más aquí y subir para arriba. Vamos con ello. Bueno, habéis visto que todavía queda mogollón. Quiero dar 1,90 de altura. Para que si en un momento dado te tienes que subir aquí, que no va a ser el caso porque esto va a ser más como un escalón, pero puede ser que se use o lo que sea, tengamos suficiente altura para no darnos en el techo con la bajada. Al final 1,90 está aquí, pero esto va bajando. Si lo ponemos más bajo es posible que al subir el escalón, ¡patapumba! Y te des, porque al final es 1,90 aquí. Si fuera menos es 1,80, imaginaros algo así, y al subir, o sea, al bajar la pendiente ya no es 1,80, aquí estaría en 1,70 y algo, es fácil que nos demos. Entonces va a tener que ser 1,90. Queremos meter desnivel en esta parte de aquí, pero no una barbaridad que sea intransitable, primero porque no hace falta y segundo porque también queremos poder andar por aquí. Entonces va a tener que quedar una altura así fácilmente. Como todavía no voy a llegar ahí porque no tengo mucho tiempo y viene malo, la parte de remate final la dejaré para después porque hay que colocar el cordel bien, que con el ladrillo se me estaba cayendo, y colocarlo mejor. Eso lo voy a dejar para más adelante. Ahora voy a colocar unas piedras antes de que se ponga a llover. Vamos. Mirar, soñadores, cómo se está metiendo ya. Es una pasada las montañas, observar los cambios de tiempo. Empezó a meterse por allí y lo empieza a cubrir todo y nada, dentro de media hora como mucho está lloviendo ya. O aunque no sea lluvia, lluvia, es morriña de la que te empapas. Morriña, sirimiri, calabobos. Voy a apretar, vamos. Lo voy a dejar porque voy a terminar mojándome. Lo que voy a hacer es gastar esta masita que me queda, subiéndome ahí arriba, echándola por detrás del muro y colocando otras piedras para que hagan más amarre. La verdad que con la altura que había cogido el muro, esto me iba a costar bastante hacerlo desde allí. Hasta el momento, pues con la altura que tenía, pues lo podía hacer bastante bien. Pero ahora mejor lo hago así y voy metiéndole un poco más de refuerzo por detrás, que no le va a venir nada mal. Aquí, por lo que estoy viendo, todavía queda por rellenar. Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a meterle, pues todavía más altura de la que pensábamos. A meterle un poquitito más de altura. Aquí vamos a poder aprovechar ese espacio mucho mejor, si no íbamos a ir demasiado ajustadas. La parte buena es que gracias a eso, pues, nos vamos a quitar muchas piedras. ¿Alguien quiere piedras? Baratas, baratas. Voy a limpiar la herramienta y voy a hacer una cosa.
que ahora os voy a enseñar. Genial, y ahora os venís conmigo que os voy a enseñar una cosa. Ya está empezando a chispear. Hay una cosa que cada cierto tiempo me gusta hacer y es pegarle un repasito a la herramienta. En este caso ya llevaremos 1 año y pico sin hacerlo y quiero hacerlo porque es así como se mantienen durante más tiempo. Justo he terminado a tiempo, mirad, mirad. Ya está empezando a llover. He terminado justo a tiempo, lo tenía calculado. Ya tengo las 4 herramientas principales lijadas. Ahora voy a añadirle... No hay mucha luz. Voy a añadirle aceite de linaza a los mangos, porque el aceite de linaza hace que la madera sea más hidrófuga. Y esto, si lo vas haciendo cada cierto tiempo, la capa de la madera externa es hidrófuga, entre comillas, ¿vale? Al pico no le he dado mucho, simplemente un poquitito por superficial, sin apretar mucho, porque ya tiene una capa por encima de barniz. Pero para que me coja barniz o lo que sea, algo tenía. Pero para que me coja bien el aceite he tenido que pegarle una pequeña pasadita. Me estoy dando cuenta también de que la azada en la parte baja pues está un poco... La parte baja del mango está un poco castigada. Le voy a añadir ahora y luego esperaré a que seque y le volveré a añadir. Cuando esté seco le volveré a añadir otra tanda, sobre todo en esta parte de aquí abajo. Es donde más se moja, es la que usamos. Al final casi usamos más la azada para hacer las mezclas de masa en el carretillo que para su propia labor, que es para la huerta. No tengo ningún trapo así a mano, así que voy a utilizar un cacho de papel de cocina que también sirve. Bueno, soñadores, ya le he echado linaza a las 4 herramientas principales. Está lloviendo, casi con el tiempo que tenemos no vamos a poder seguir. Así que tenéis que esperar una semana más para ver el resultado final. Bueno, el resultado final en realidad vamos a tardar mucho porque hay muchas cosas atrás que queremos hacer. Lo que viene siendo terminar la pared y finiquitar el tema de las piedras y todo eso. De momento, por hoy ya vale. Muy buenas, soñadores. Hace un viento espectacular y todavía no está soplando lo que iba a soplar. Mirad, ahí enfrente las montañas ha nevado. Y hay una cosa que os quiero mostrar. Ayer cuando volví del gimnasio era... Buenos días, Antonio. Era las 9 o así de la noche y mirar, no vais a ver el cadáver en sí. Antonio, déjame hablar. No vais a ver el cadáver en sí, pues porque obviamente lo he quitado, pero algún bicho, no creo que haya sido una alimaña, me voy para adentro. Algún bicho que no creo que haya sido una alimaña, más bien tenía pinta de haber sido un pájaro, pues se ha comido una Luisa. Estaba ahí muertita. No se la ha comido en verdad, simplemente ha ido a los órganos. No se veía ningún colmillo ni nada y solamente se veía marcado pues la parte de la columna vertebral agujereada en esa zona y se ve que habían ido pues a comer vísceras, que es al final lo más nutritivo que un animal tiene. Las aves pues supongo que procuran ser rápidas a la hora de comer. En este caso yo creo que fue un pájaro porque la gallina, o sea, le faltaba, solamente estaba agujereada y yo creo que picoteada no le he hecho la autopsia, ¿vale? Pero yo creo que picoteada las vísceras porque no le faltaba casi ni carne. No, es que no le faltaba carne. Tenemos que mejorar las condiciones del entorno para que las gallinas estén mejor. Alguna vez nos han escrito en comentarios que tener las gallinas tan cerca de casa que no es sano, no es salubre. La verdad que no son muchas, pero tiene razón en esa parte, pero por otro lado están más seguras aquí en la puerta de casa. Pero claro, si el perro está dentro de casa, que en este caso los perros estaban dentro de casa, pues lo que sucede fuera pues no pueden hacer nada. Kikiriki. La idea, como os hemos dicho, es llevar el gallinero para atrás y habrá que ir plantando árboles por ahí atrás para que crezcan, porque son los árboles lo que les protege a las gallinas de las aves rapaces, y aún así nunca están del todo protegidas porque todos tenemos que comer y las aves rapaces también. A ver si vuelve Ana, que ya se le echa de menos por aquí y supongo que vosotros también la habréis echado de menos en el vídeo, y seguimos con las cositas que tenemos ahí atrás. Hasta mañana, soñadores. Muy buenos días, soñadores. ¡Ha vuelto! He vuelto. ¡A trabajar! Me ha echado de menos. Claro, es que sin la vara... Si la vara no trabajo. Me he quedado flipando, Espérate. la verdad que me he quedado flipando, ¿eh? No es por nada, pero ayer cuando me asomé dije, joder, qué guapo está quedando. Vamos a rematar el asunto y hasta la semana que viene. ¡Se me ha ido! Es que hay una cosa ahí. Espera. Señora, que sopla el viento. Sopla, joder. ¿Qué vas a hacer? Esto. Espera, espera. Es que luego esto,
que quede un poco para adentro metido para poder rejuntar. Vamos por partes. ¿Qué vamos a hacer? Vale, cortar el culo de la arqueta. Hace bastante frío, ¿eh? Hace mucho frío, a lo mejor cortamos el culo de la arqueta, echamos unas cuantas piedras Sí. y nos vamos a otros quehaceres. Quehaceres. Y ya tendréis que esperar a la semana que viene o así. Y tendréis más. que esperar porque ha venido la Herminia, ha venido el no sé qué. ¿Qué es Herminia? La última borrasca, ha venido no sé cuántos. Y claro... Ana se ha ido, me ha dejado aquí. Por y cierto, luego voy a estar cierto, unos días también Pocha, convaleciente. con la muela. Ha murido una Luisa. Ah, ¿no lo has dicho? Sí, enseñé el otro día los restos de... Ya. Y anoche nos dimos susto porque no encontrábamos a la Paca y es que las otras Luisas se habían puesto encima de ella. Se le va a pegar a... ¿Tú qué eres? Pareces una jineta. ¿Tienes los ojos juntos? Bueno, que no nos enrollamos más. Vamos a darle caña porque hace un frío que te cagas. Sí. Qué contenta está porque he vuelto. ¿Ya tienes clava otra vez? Nos ha llegado una cosa. Ya habéis visto la cosa, que os la hemos enseñado. Sí. Y le he puesto el disco. Vamos a currar, a ver qué tal funciona la maquinita. El plan es el siguiente, soñadores. Mover un poco la arqueta y cortar. Nos habéis dicho que podemos levantar, poner una tapa, una chapa, Sí. un algo dentro y cortar directamente. Me cago en la leche, que me ha saltado al ojo. ¿Qué te ha saltado al ojo? Joder, pues un cacho piedra. ¿Cacho piedra? Quédate ahí, preciosa. Como un dalito. Algo tal que así. Vale. Hola, mañana, ¿qué hay? ¿Y ahora? ¿Te has dado cuenta de que hay telarañas? No. Y ahora pones eso para que no le caigan cacas. Por si acaso. No quiero que caiga nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, y ahora lo pones encima y luego lo vuelves a girar. Vale. Maravilloso. Me estoy quedando helada, chaval. Es que hay 5 grados, chaval. Y el aire con 5 grados te mete el frío. Hasta el trugémino. ¡Anicus trugeminus! Bien, vamos a ver qué tal se porta la maquinita. Para encender, la verdad que la máquina está guapísima y esto es para aumentar las vueltas de la máquina. Vamos. Es que no siento los dedos del frío que hace, chaval. Joder, ¿Guantes? con las rotatorias no hay que usar guantes. Tampoco me parece que esto sea muy cómodo. La verdad. Ah. Vale. Tiene truco, ¿vale? Hay que hacer un poco la pestaña para arriba y luego... Porque ahí estaba ya... Ah, sí. Soñadores, Ah, se ha empañado. que os habéis empañado. Ya estaba ya rotando menos fuerte. Entonces yo creo que se ha quedado sin batería. Nada mal, ¿eh? No. ¿Tenemos más baterías? No, solamente venía una, así que hay que esperar a cargarla Vale. y luego seguir. Vamos a ponernos con este asunto, ¿vale? De las piedras. De las piedras. Ya la hemos estrenado bien. Ahora habrá que cargarla y ya seguiremos en otro momento. No sé si lo vais a ver esto en este vídeo, señores. Guarda pupete, vamos a mover piedras. Sí, espérate, porque hay una cosa que quiero hacer y es que hasta que no la haga no me quedo tranquila. Quiero echarle otra tanda de aceite de linaza a las herramientas. A ver, a Ana le va a pasar lija a estas herramientas que dejé marginadas en una esquina y también a la maceta. Sí. Estoy aquí en todo el torrente Elíseo. Oye, no chupes cámara, que se me ve a mí. Fijaros como elijo, no la miréis a ella. A ver, soñadores, no veis un pijo, he colocado fatal la cámara. Ahí. Hala.
para que se hidraten esa parte. Esta maceta no la conseguimos poner bien, ¿eh? No, la siguiente que compremos va a ser de las modernas, Modestas. que llevan el mango como de goma y va integrado, ¿no? O algo así. Sí, porque está con tanto movimiento y tanta caña, al final a una maceta le metes mucha caña. La madera termina moviéndose y mira que lleva tornillos, ¿eh? Que lleva 5 tornillos y el taco que le corresponde y el mango es el que vino. O sea que se supone que es del tamaño que le corresponde también. Y aún así se está soltando siempre. Algún día, cuando tengamos más tiempo, le daremos una pequeña restauración al banco de banista de mi abuelo. Es que no hemos podido aún, pero le estoy mirando y en algún momento lo haremos. Sí. ¿Has hecho las otras dos? Sí. ¡Hola, mierda! Es que me pone nerviosísima tanto aire. Y volé. Nos ha abierto las mantas Ahora cerramos. el aire. Fijaros, nuestra habitación. Corre, cierra el tabique. Bien, soñadores, vamos a darle un poco al tema de... Vamos a darle un poco al tema del pedrerío, pero no sé yo cuánto vamos a durar porque hace un frío que te cagas. Y oye, pues hay que avanzar, pero tampoco hay que sufrir. Hay que sufrir un poco, pero tampoco hay que morir de congelaciones extremas. Está sucia la cámara, ¿por qué no me avisáis? En los comentarios, cogió el pico cuando no estabas. Ah, lo leí. Lo leí. Gracias, soñadores. Si no fuera por vosotros, ¿cuál es el asunto? La parte de aquí va a tener pues esta altura, ¿no? Para hacer tejado así. Luego allí hay que poner algo que recoja el agua, pero eso lo haremos posterior. Y lo suyo sería que esto llegáramos hasta aquí. Es lo que yo estaba pensando. Con piedras. Con piedras. Y con huevera. Y con huevera, eso es. En todo este cacho habría que añadir huevera. Eso es. Yo lo que había pensado en un principio era enlucir esto, ponerlo bonito. Sí. Pero si vamos a echar suelo y este suelo va a llevar la misma altura que ese tejado, lo suyo es que hagamos el suelo desde aquí. No sé dónde coincidirá, si aquí o aquí, pero más o menos de aquí hacia allá. Esquivamos esta piedra así también de paso, En la que yo estoy subida. en la que tú estás subida, y colocamos el canalón que recoja ese agua un poquitito más para allá. Vale. ¿Cómo Por lo lo ves? tanto, lo veo bien. Por lo tanto, ahora el paso siguiente es colocar huevera. O igual Rellenar un poco más. rellenamos un poco más de piedras y dejamos lo de la huevera para la siguiente. Más que nada porque la huevera, os voy a explicar una cosa. Para colocar la huevera bien hace falta tener maniobra de movimiento en los dedos. Y no es por nada, pero finura ahora mismo yo no siento los dedos. Oye, esto sigue sucio. Tú, no hagas eso, que lo vas a poner peor. Os he llenado de babas a todos. Aruscus, guarruscus, ¿eh? Que... No sé sí. con qué mote me voy a quedar, tengo que hacer una selección. Por cierto, hablemos del sorteo. Ah, el sorteo, bien, os vamos a explicar. Nos hemos dado cuenta de una cosa. No podemos hacer miembro soñador a nadie. A dedo no, A es dedo decir, no, tú sí. puedes regalar membresías, pero no puedes coger y decir, vale, has ganado todo el sorteo, entonces Vamos a sortear el valor de la membresía y dárselo a... os hacemos un bizun y si no os da la gana haceros miembros y preferís beberos una jarra de cerveza, Pues es lo a que nuestra queráis. salud. Ya. La semana que viene hacemos el sorteo. Diré que en este sorteo habéis andado un poquito, o sea, que se han apuntado 5. Sí, la semana que viene lo hacemos, ¿vale? Sí. Venga. No sabemos cuándo se ha caído la cámara. Os estáis perdiendo la obra de ingeniería de Ricus Ricus, practicando. Y aquí estoy haciendo hombros. Hombros.
escalando. Escala, escala. Es que tú eres más alta. Así, no me caigo. Has hecho un muro muy firme. Bien, soñadores, pues hasta aquí. No está mal la currada que llevamos, ¿eh? Uf, y aún queda, ¿eh? Oye, yo acabo de volver y en una mañana me ha metido una paliza esta mujer. Esta semana no creo que nos podamos poner porque dan un montonazo de agua. En el interior nos meteremos esta vez, ¿no? Sí, dependiendo del clima, pero creo que si dan todo el agua que dicen, haremos algo en el interior. Y esto pues para la siguiente. Díais más rápido, sí, lo sabemos, pero no dan las horas para más. Aún así, nosotras estamos muy contentas, muy satisfechas. Mirar también qué pedrerío nos hemos quitado de en medio, porque es que al final esto es un marrón. Teníamos toneladas de piedras por ahí esparcidas por casa. Y ahora tenemos toneladas de piedras aquí y toneladas de piedras por ahí esparcidas, porque aún quedan. Sí, aún quedan. Pero menos. Pero, joder, pasan. Estamos contentas. No podemos parar ni mientras hacemos el final de vídeo. Nos vemos la semana que viene aquí. ¡Éramos una vez! Mierda. Basura. Y ahora nos vamos quitando la ropa hasta que... Hasta que acertemos. Nos vemos la semana que viene aquí. ¡Éramos una vez! ¡Venga! ¡Na, na, 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 na!